Hugo Acero es experto en seguridad y se encuentra en nuestro país brindando algunas asesorías. Le damos la bienvenida y le consultamos de inmediato la situación de violencia que se ha vivido en la frontera entre Ecuador y Colombia en los últimos meses. ¿A qué responde? Se lo pregunto porque se supone que hay miles de militares en la zona, tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano, con equipamiento, con recursos, con logística, y la violencia no cesa. Buenos días. Buenos días. Pues la verdad es que estos hechos que se han venido presentando en la frontera no son nuevos, digamos. Fundamentalmente están ligados al tema del narcotráfico, la producción de droga en el sur del país, particularmente de Colombia, y desde luego la buscada, por lo menos los narcotraficantes buscaron salida a su producto, en este caso, digamos, a través de la frontera con Ecuador, y desde luego, digamos, no es un fenómeno nuevo. Desafortunadamente se hizo evidente con estos hechos lamentables de los 3 periodistas asesinados, y pues desde luego los 2 gobiernos han venido coordinando para tratar de mejorar la situación en este territorio. En las últimas semanas las fuerzas colombianas capturan a la mano derecha de Guacho, al primo de Guacho, al explosivista de Guacho, cogen el fusil de Guacho, pero a Guacho no. Hay algo que no se está haciendo bien. Se está trabajando. Yo creo que, digamos, las acciones colombianas en este tema de narcotráfico han sido contundentes, siempre ha sido así. Digamos, generalmente sus círculos cercanos comienzan a debilitarse, comienzan a detenerse, y desde luego eso hace que en algún momento esta persona tenga que caer tanto de este lado de la frontera o de la frontera colombiana. Este es un problema de Colombia que afecta tangencialmente al Ecuador, o a estas alturas se puede afirmar ya que nuestro país no puede considerarse más un tercero afectado, sino por el contrario un protagonista? Yo creo, mire, generalmente estos temas se le ha planteado desde otros países que la droga está de paso. La verdad es que la droga no está de paso, la droga en los países llegó para quedarse. Fue el fenómeno mexicano, fue el fenómeno centroamericano e inclusive en Brasil. Y es allí donde los países deben coordinar y deben trabajar de manera conjunta. Estamos ante un delito transnacional, y frente a un delito transnacional debe haber una seguridad transnacional y una justicia transnacional. Usted hace unas semanas escribió una columna en diario El Tiempo y señalaba que México se colombianizó, que Colombia se pacificó. ¿Y Ecuador qué? Esperemos que no suceda lo que sucedió realmente en México. Hace algunos años, precisamente el presidente Vicente Fox y sus funcionarios consideraban que la droga estaba de paso, que el problema era de los colombianos, y hoy vemos cómo no solamente tienen unos grandes carteles ya digamos, activos en la región. Hay carteles mexicanos en el caso de Colombia, casi que verificando el producto que se está exportando, y allí definitivamente ese fenómeno ojalá no se presente en Ecuador. Se presentó en el caso mexicano y se ha presentado también en el caso de Brasil. Hay que entender que la zona a la que estamos haciendo referencia es selvática y montañosa, de difícil acceso y por ende muy compleja de controlar, pero existe tecnología, hay inteligencia, y sin embargo, más allá de algunos golpes puntuales, no se logra culminar con éxito operaciones principales. Hablemos de la captura de Guacho. ¿Qué es lo que no se está haciendo bien? ¿Qué es lo que usted sugiere se debe hacer? Hay que incrementar, digamos, los esfuerzos binacionales de frontera, no solamente en materia de seguridad, en materia de presencia de las fuerzas militares y de policía, e inclusive de la fiscalía, porque es un tema de trabajo conjunto, de investigación criminal contra este tipo de organizaciones, sino también hay que, desde luego, tener, en el caso colombiano, una presencia del Estado integral, de desarrollo, de bienestar, que permita que precisamente las comunidades comiencen a acercarse al Estado, comiencen a realizar otro tipo de actividades, y desde luego contribuyan con su acción a desvertebrar este tipo de organizaciones que actúan en la frontera. La pobreza es sin duda caldo de cultivo para las operaciones narcodelictivas. En función de aquello, inversiones para el desarrollo son fundamentales si se quiere ganar esta guerra.
La intervención integral, este no es un tema solamente de fiscales, jueces y policías y fuerzas militares. Se requiere realmente el trabajo de otras instituciones de desarrollo. En el caso de la frontera con Colombia, de la frontera colombiana, se requiere mayor inversión, se requiere presencia del Estado en términos de desarrollo educativo, social, y se quiere infraestructura. Y desde luego fuentes de empleo, fuentes de producción de otro tipo de productos que compitan de manera efectiva frente a este tipo de producción del narcotráfico. Entonces, ¿se podría señalar que no se ha cumplido con el acuerdo de paz del lado colombiano en lo que refiere a desmovilización, desarme e integración a la sociedad? ¿Hay allí un tema pendiente? Se está avanzando, digamos, ha faltado, digamos, mayor esfuerzo desde luego y es, digamos, un proceso de organización complejo. El proceso de paz ha avanzado para el país, digamos, ha sido de gran beneficio en el caso colombiano. Sin embargo, hay que reconocer que quedaron unas disidencias de las FARC que definitivamente se quedaron manejando el negocio ilegal dado su rentabilidad, y esto ya son grupos criminales que hay que atacar como tal, y por eso se requiere el trabajo conjunto. Este es un negocio, una actividad criminal transnacional, y allí se requiere el trabajo conjunto de los distintos países. Son 3 países productores, en el caso de Colombia, Perú y Bolivia, y es allí donde hay que trabajar con los hermanos de los países vecinos, de los gobiernos vecinos, para enfrentar precisamente este reto que no es nacional sino transnacional y que puede complicarse si no se toman las medidas adecuadas en cada país. Una actividad criminal que tiene muchos, pero muchos recursos con los que fácilmente puede corromper a autoridades, uniformados o funcionarios públicos incluso. Es así, Colombia tiene una experiencia grandísima, tenemos una violencia fuerte por parte del narcotráfico a aquellas personas que se han opuesto, políticos importantes, han muerto jueces, fiscales, periodistas, pero es una guerra en donde sé y he comprobado y he participado también, en donde hay funcionarios honestos, transparentes, que definitivamente creen que se pueden, y tenemos la certeza que se puede enfrentar a este tipo de organizaciones, tener resultado, y desde luego el Estado no se puede someter. Yo creo que aquí hay un esfuerzo importante que están realizando los gobiernos de Ecuador y de Colombia para enfrentar un crimen transnacional que desde luego debe ser enfrentado como tal. Y es allí donde hay que trabajar de manera conjunta con todos los países, no solamente vecinos, sino hay que trabajar con los Estados Unidos y con Europa. Desde su lectura, Ecuador, Colombia, ¿son narcodemocracias? No, en ningún sentido. Yo creo que son estados democráticamente elegidos que están asumiendo con responsabilidad los retos que supone el crimen transnacional. Y no es solamente el tema del narcotráfico. Con el narcotráfico está el comercio internacional de armas, la trata de personas, el contrabando, en fin, muchas actividades que desde luego los estados deben enfrentar, y allí, de veras, insisto, no de manera coyuntural, hay que mantener la relación, la coordinación y el trabajo en equipo entre Colombia y Ecuador. Usted hablaba de trabajo integral en zonas de frontera. Es necesario, sin duda, porque a donde no llega el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano está la narcoguerrilla para suplantarlo todo. Allí no hay servicios, allí no hay trabajo, la narcoguerrilla se los da, les da seguridad, les da muchas de aquellas cosas que el Estado lamentablemente, o los estados en estos casos, no puede o no llega o no cumple con su responsabilidad. Allí la tarea. La tarea es compleja, inclusive yo creo que hay que avanzar, digamos, en la línea de enfrentamiento judicial, policial y militar, este tipo de organizaciones, pero también las dos naciones deberían también comenzar a avanzar en ese desarrollo social de la frontera, que permita que de lado y lado haya bienestar, que de lado y lado haya seguridad y desde luego presencia efectiva de los estados. No es que con más militares, que con más armas de fuego, que con más bala se va a solucionar este asunto. De aquí se requieren las dos acciones. Definitivamente esto es, como decimos en Colombia, de zanahoria y garrote. Se requieren acciones contundentes de la fuerza pública, de la justicia y de la seguridad, pero también se requiere desarrollo social. Eso es necesario. Las dos cosas hay que hacerlas, y las dos cosas hay que hacerlas con contundencia y organización. Pero incluso a veces estos delincuentes se infiltran en quienes se supone, en los cuerpos de seguridad que se suponen que tienen que combatirlos.
Es así. Desafortunadamente es así, son los temas de este crimen organizado que logra infiltrar con corrupción a los funcionarios e inclusive la misma corrupción, si se quiere, política. En el caso colombiano tuvimos un fiscal anticorrupción que terminó involucrado en graves casos de corrupción, hoy está en los Estados Unidos, pero definitivamente los estados tenemos o tienen capacidad para enfrentar este tipo de amenazas y no solamente el tema del narcotráfico, sino el tema de la corrupción. Hugo Acero, experto en seguridad. Gracias por venir a Contacto Directo. Un buen día. Buen día. Bien, así despedimos Contacto Directo. Lenin, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Para ti y para todos quienes nos han acompañado esta mañana. Gracias.